El Santo Evangelio según Mateo, capítulo 14. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue ahí él solo, en una barca, en un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud. Sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que se vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentaran sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comían hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la gloria de nuestro Señor sea con todos ustedes. Se pueden sentar, hermanos. La lectura de hoy comienza con las palabras: cuando Jesús oyó lo que había sucedido. El evento al que se refiere es el asesinato de Juan el Bautista. En esa terrible fiesta en la que Herodías, la esposa de Herodes, engañó a su esposo para que decapitaran a Juan. Jesús ahora acaba de enterarse de la muerte de su amado primo y se va a un lugar aislado, solitario. Jesús está afligido por la muerte de su familiar y busca la soledad, el luto y tal vez el pensar que también él está a punto de enfrentar a los hombres poderosos de Jerusalén. Y así, en medio del sufrimiento por su pérdida, Jesús ve a la multitud y tiene compasión por ellos. Para que me entiendan bien, es como cuando vemos a un niño caerse de una bicicleta. Es algo terrible. Antes de que el niño se golpee en el suelo, nuestro propio cuerpo siente dolor y angustia. Esa es la compasión, es sentir el dolor de otros casi como si fuera el tuyo. Y eso es lo que pasó cuando Jesús salió de la barca en la historia de hoy. Lo sorprendente es que creo que Jesús está sufriendo porque Juan Bautista había sido asesinado, decapitado, y que aún en medio de su tristeza pudo ver a la multitud y sintió sus dolores y sus angustias como si fueran suyos propios. Su corazón se conmovió con compasión. Dice que curó a los enfermos. Creo que todos aquí hemos sufrido la pérdida de un ser querido y sabemos el dolor que se siente. Hay veces que no pensamos ni siquiera en comer. Pero Jesús, en ese momento de pérdida personal, salió de su aislamiento y se puso a cuidar de los demás. Esto, por supuesto, es un ejemplo maravilloso para nosotros, que aun cuando estamos batallando con nuestros propios problemas, debemos recordar que podemos encontrar consuelo si nos concentramos en ayudar a los demás en vez de concentrarnos en nuestros propios problemas. Pero esta historia no se trata solo de cómo debemos comportarnos unos con otros, sino que es una lección de cómo Dios se preocupa por nosotros. También me llama la atención ver el contraste entre la fiesta de Herodes y en la que hubo codicia y envidias, lujuria y muerte, y en la reunión con Jesús, en donde los pobres hambrientos fueron alimentados y los enfermos fueron sanados. Seguramente que para el banquete de Herodes hubo una lista muy selecta de invitados,
los grandes y los poderosos, mientras que al banquete de Jesús, que dicho sea de paso, no fue en un gran palacio, sino en la cuesta de una montaña, todos fueron invitados. Se sentaron en la hierba, no en unos sofás cómodos, y comieron pan y pescado, no cocina fina. Además, en la fiesta de Jesús los invitados fueron alimentados. Hubo suficiente para todos y hasta sobraron 12 canastas. En la historia vemos que los discípulos quieren que la multitud se disperse, porque ellos creen que podría llegar a ser un gran problema. Y le dicen a Jesús, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Me imagino que los discípulos deben haberse sentido abrumados por lo que veían, una gran multitud. Yo entiendo muy bien esa sensación, porque como ustedes saben, Jorge y yo por años hemos cocinado muchas veces para diferentes eventos y grupos de la iglesia, y créanme, yo sé lo que se siente, que lleguen más personas de las que esperabas y creer que no hay suficiente comida. Pero también he visto la abundancia de Dios y los milagros de Jesús, pues siempre ha habido suficiente para todos. Pero ese día los discípulos vieron a la multitud. Cuando vieron a la multitud, seguro se preguntaron, ¿cómo siendo nosotros tan pocos podemos suplir las necesidades físicas y emocionales de todos? ¿Cómo podemos lidiar con todo esto? Creo que hay veces que nosotros nos preguntamos lo mismo que los discípulos ese día, pues observamos nuestras vidas, las de los que están a nuestro alrededor y las necesidades de nuestro mundo. Y nos damos cuenta de que hay una multitud de personas y problemas que deben resolverse en las familias, los trabajos, el futuro de nuestros hijos, el de los amigos, los problemas físicos y mentales de la comunidad, etcétera. Y nosotros como discípulos miramos hacia afuera y sentimos compasión al ver tanta necesidad, pues es una gran multitud. Hay que aclarar que no es que los discípulos fueran despiadados, ni nosotros lo somos tampoco, sino que con problemas tan grandes, tanto aquí en nuestro país o en nuestros países como en todo el mundo, tendemos a querer que el gobierno o las grandes instituciones se ocupen de ellos. Pensamos que alguien más debería confrontar estos grandes problemas, como por ejemplo el desempleo, el cuidado de los enfermos, a los ancianos, los migrantes, las personas que están sin hogar y las familias que están separadas, etcétera. Pero hoy escuchamos que nosotros también podemos y debemos hacer algo, pues debemos escuchar las palabras de Jesús a nosotros, los discípulos de hoy, que nos dice, denles ustedes de comer. Jesús nos está diciendo que aunque nos podamos sentir tan pequeños e insignificantes frente a los problemas del mundo, todos debemos hacer nuestra parte. Aunque se sienta como que solo tenemos 5 panes y unos peces para una multitud. Yo sé como discípulo de Cristo, que como discípulo de Cristo hay que amar al mundo, una persona a la vez. Mostrar la compasión de Cristo, una persona a la vez. Dios nos pide que no nos preocupemos si no tenemos los recursos suficientes, pues la alimentación de los más de 15,000, contando también a las mujeres y a los niños, se llevó a cabo porque le trajeron a Jesús lo que tenían. Jesús nos pide hoy que también le entreguemos lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un poco de tiempo? ¿Un poco de preocupación por los demás? ¿Acaso un bocado de misericordia que podemos compartir? Jesús toma lo que tenemos, lo multiplica y a través de nosotros
se los da a los demás. Ese día resultó que después de todo hubo suficiente para saciar a todos, y hubo más que suficiente. Así que, hermanos y hermanas, que quede claro que somos hijos de Dios, y Dios sabe cuando tenemos hambre aún antes de que lo digamos. De hecho, Dios sabe de nuestra hambre más profunda, y Él sabe qué tipo de comida darnos. Y esa comida será más que suficiente para nosotros, porque es la comida de la vida eterna, que es Jesucristo. Amén.